Bueno, muchas gracias a Beroa y muchas gracias. Me siento muy emocionado de estar aquí esta mañana, de estar fundamentalmente con acogedores y acogedoras. Particularmente uno se siente siempre muy emocionado al ver a los niños por ahí fuera, llegando, correteando, charlando, saliendo en sus actividades, con su alegría, con su vitalidad. Es fantástico ver a esos niños con la tranquilidad que tienen, con la seguridad con la que han venido aquí, con la que saben que cuando esto termine vuelven a casa y vuelven con vosotros, y tienen la tarde del sábado o el domingo por delante. En fin, el acogimiento es probablemente la medida de protección más difícil, es la más compleja, es más difícil, creo yo, y más complejo que el acogimiento residencial o que la adopción, y por lo tanto supone para ellos, para los acogidos, y también para vosotros, para los acogedores, supone un esfuerzo muy importante. Esto no es algo que se haga sin esfuerzo, y no es algo que se haga sin sacrificio, y a veces no es algo que se haga sin dolor, también con alegría, también con muchas satisfacciones, pero con muchos ratos también de tensión, de dificultad y de sufrimiento. Así es que, muchas gracias por vuestro trabajo y por lo que hacéis por estos niños y niñas. Al final lo hacéis también por vosotros, porque vosotros les dais mucho, pero ellos os dan por lo menos tanto como lo que reciben. Pero para ellos yo creo que es lo más importante. Así es que muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. Sé que han venido algunos acogedores de fuera de Guipúzcoa, incluso de fuera del País Vasco. Espero que aprovechéis el día para dar un buen paseo. Ayer pasé 2 o 3 veces por la Concha y porque yo tenía la obligación de estar aquí ahora, si no estaría allí otra vez en la Concha, pegado a aquel horizonte y a aquel paisaje y a esa temperatura además tan agradable que hace ahora. Gracias a los técnicos de Beroa, a los técnicos de la Diputación Foral por haber organizado esto también. Ellos tienen buena práctica porque lo hacen con frecuencia y la verdad es que lo hacen fantásticamente y le hacen sentir a uno muy cómodo. Aunque yo tengo alguna dificultad, ayer estuve trabajando por la mañana con técnicos de la Diputación y de otras entidades y la verdad es que me siento siempre más cómodo, más seguro cuando trabajo con los técnicos. Con ellos podemos compartir cosas, me siento un poco más de igual a igual, pero con vosotros, acogedores y acogedoras, siempre me siento mucho más tímido, porque creo que sois vosotros quienes realmente sabéis del acogimiento y quienes realmente tenéis todo lo que hay que tener para el acogimiento, y por lo tanto el venir desde fuera y el decir cosas desde fuera a mí me produce más inseguridad y me da más timidez que cuando lo hago con técnicos con los que, como digo, me siento un poco más de igual a igual. Había elegido como tema para hablar esta mañana este título de Acoger es educar, que en realidad procede de una historia un poco más amplia. Es la historia de un libro sobre acogimiento familiar, publicado inicialmente por la Junta de Andalucía y que luego he visto que han utilizado también en otras administraciones. Es un libro donde se cuentan historias de acogimiento y que se ilustran con algunas fotografías. Esto es una fotografía que procede de aquel libro, y cuando estuvimos preparando el libro, el título que yo propuse fue Acoger es querer. Me parece que acoger es fundamentalmente querer, creo que fundamentalmente es un acto de cariño, es un acto donde ese aspecto es el fundamental. Y siguiendo un poco en esa serie, después de acoger es querer, había pensado para hoy acoger es educar, porque como quizás Kun decía, el afecto, el cariño es fundamental, pero hacen falta otras cosas también, hacen falta otros elementos, y de este otro elemento, del elemento educativo, es del que yo quería, del componente educativo, parte del cual es el afecto, es del que yo quería hablaros esta mañana.
Y aprovechando el hilo este de que teníamos aquí a una familia que estaba en la hora de la comida, y que estaban comiendo, bueno, pues alguien ha hecho esa comida que se están tomando, y ese alguien probablemente ha utilizado una receta. Yo os traigo una receta de un guipuzcoano ilustre, que es Carlos Armiñán. Y os traigo una receta, bueno, no muy complicada: huevos fritos con patatas. Pensando que con toda probabilidad a vuestro niño les encanta, cualquier día, a cualquier hora, para la comida o para la cena, indistintamente. Este no falla nunca, es un clásico y es un segundo. Bueno, aquí tenemos una receta típica y yo os traigo hoy otra receta. Aquí la que tenemos es la de huevos fritos con patatas fritas, y yo, utilizando un poco esta metáfora, os traigo la receta de cómo educar. Eso es lo que os traigo aquí esta mañana. Es cierto que es una receta peor que las de Armiñano, no os quepa duda, y es peor que las de Armiñano, al menos por un motivo. Toda receta tiene siempre estos dos componentes: tiene el componente de los ingredientes que hacen falta, y luego el componente de qué se hace con esos ingredientes, cómo se manejan, cómo se juntan. Entonces, la receta que yo os traigo hoy es una receta un poco incompleta. Yo os traigo solo la primera parte, y la segunda pues os toca hacerla a vosotros. Yo os traigo la parte primera, y os traigo la lista de los ingredientes. La elaboración queda en vuestra mano. Y bueno, os daré alguna indicación al final de por dónde pueden ir algunas de las claves para la elaboración, pero esa es la parte que os toca a vosotros, porque la elaboración al final depende de cada niño, de cada niña, de cada acogedor, de cada acogedora, de cada historia y de cada objetivo que haya planteado, etc. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos a centrarnos en la primera parte de la receta, que es a la que yo voy a dedicar mi rato de intervención, que son los ingredientes. 4 ingredientes nos hacen falta, y no nos va a poder faltar ninguno. Esto es importante. Luego los mezcláis como queráis, pero ninguno de los 4 nos puede faltar. El primero y principal me parece que es veroa, no es así. Es el calor, es el afecto, es el cariño. Acoger es querer. Este es el ingrediente fundamental. Si este no está, la receta no va a funcionar de ninguna manera. Hagáis lo que hagáis, por muy virtuosos que seáis con el manejo de los otros ingredientes, si este no está empapando el producto con el que estáis trabajando, la receta no va a funcionar. Un segundo ingrediente sobre el cual me vais a dejar que me extienda hoy un poquito más, porque este a veces me parece que es menos evidente, y porque al menos cuando trabajamos con acogedoras y acogedores en otros lugares, quizá notamos que este es el que a veces cuesta un poco más ver, y el que cuesta un poco más a veces llevar a la vida diaria. Es el ingrediente de la comunicación. Particularmente importante con estos niños y niñas cuyas historias son complicadas, cuyas historias no son simples, lineales, como las de la mayor parte de niños y niñas que crecen, nacen en una familia en la que crecen, en la que permanecen con unos referentes constantes, estables, etcétera, etcétera. Creo que para ellos esto es particularmente importante. Un tercer ingrediente que es imprescindible tiene que ver con las normas, la necesidad de normas que tienen que tener estos niños y niñas en su educación, y una parte que va de la mano que debe ir de la mano con las normas y que tiene que ver con el control. Estos son los 4 ingredientes sobre los cuales quiero hablaros. Voy a extenderme un poco más, probablemente, en la parte de comunicación, porque, como digo, quizá es la que me parece que necesita a veces ser abordada con un poquito más de detalle, no porque sea la más importante, sino porque a veces es la más desconocida. Entendedme bien, si tuviera que elegir de todos estos ingredientes solo uno, me quedaría con el primero. Creo que los 4 son imprescindibles,
Pero voy a centrarme un poco más en el segundo, o al menos a poner un poquito más de acento en el segundo, es porque, como digo, a veces me parece que es está un poco menos presente en las cocinas en las que se prepara todo esto. Bueno, vamos con el primero entonces, vamos con el primero de los ingredientes. Creo que este es muy evidente. No estaríais aquí, no estaríais haciendo acogimiento familiar si no hubiera este elemento. Acoger es fundamentalmente querer, acoger es fundamentalmente un acto de cariño. Ninguno de vosotros estaba estrictamente obligado a hacer el acogimiento que estáis haciendo. Estáis haciéndolo voluntariamente, estáis haciéndolo con conciencia de lo que el acogimiento significa y estáis haciéndolo fundamentalmente como un acto de cariño, como un acto de amor hacia estos niños y por lo tanto no tengo que convenceros de lo importante que es. Dentro del acogimiento familiar, el tema del afecto tiene algunos rasgos un poquito específicos de los cuales me gustaría hablar. Estáis trabajando en casa con un material muy sensible, con un material emocionalmente muy sensible, los niños y niñas que tenéis en acogimiento familiar, por las experiencias que ellos han tenido, por su historia vital. Son niños y niñas en los cuales los sentimientos de inseguridad, los sentimientos de miedo, los sentimientos de desconfianza están muy arraigados. Son sentimientos que no desaparecen fácilmente. Son sentimientos que con frecuencia permanecen dentro de estos niños, incluso muchos años después de seguir con vosotros en acogimiento familiar. No tiene nada que ver con vosotros. No es que vosotros no estéis haciendo bien lo que tenéis que hacer. Tiene que ver con la huella profunda que ha tenido para ellos esta historia en la que el maltrato a veces, las separaciones, las pérdidas han marcado muy profundamente su infancia. Por lo tanto, este es un aspecto importante. Estáis trabajando con un material emocionalmente muy sensible, emocionalmente muy frágil. En muchos casos, claramente enajena, con frecuencia también en extensa, en el acogimiento familiar estamos pidiendo algo que es más difícil de lo habitual. Estamos pidiendo inicialmente afecto entre desconocidos, cada uno de los cuales tiene su propia historia y cada uno de los cuales llega al acogimiento con sus propias películas, digamos, ¿no? Llega con sus propias expectativas, llega con su propia historia previa, etcétera, etcétera. Así es que, claro, esto de que tenga que haber afecto entre gente que se desconoce es algo que puede llevar su tiempo. Y hay veces que los acogedores se sienten mal, sobre todo al principio, y dicen, es que todavía no siento que este niño sea parte de la familia. Es casi un extraño viviendo en la casa. Es un extraño viviendo en la casa. No os sintáis mal por esos sentimientos, porque es realmente así. Y a él le puede pasar lo mismo. Incluso si corre mucho verbalmente llamando papá o mamá o en fin, o con manifestaciones de afecto, eso no quiere decir que la procesión de quiénes son, por qué me quieren, por qué me dicen, no vaya por dentro. Por lo tanto, es una tarea donde no todo sale automáticamente o no todo se desarrolla de una manera rápida. A veces son contenidos que tardan en desarrollarse. A vosotros se os pide además que ese afecto se lo deis a alguien que con frecuencia os complica la vida, que por su comportamiento, por los cambios que ha traído a vuestra vida, por lo que supone de reorganización de la vida familiar, de la presencia de conflictos que de otra manera no existirían si no fuera porque está allí aquel niño de por medio, aquella niña de por medio. Esos problemas están ahí. Y por lo tanto se os pide además
que ese afecto sea un afecto que va hacia una persona que ciertamente os da problemas, que a veces os crea dificultades. Y en el caso de algunos tipos de acogimiento, el remate del remate de la dificultad es esta exigencia que a tanta gente parece casi imposible, que es esta historia de que en el acogimiento se pide a los acogedores que se vinculen lo antes y lo más rápidamente posible a los acogidos. En algunos casos, para pedirles algún tiempo después que vayan soltando amarras con ellos que permitan la desvinculación y que permitan la vinculación con otras realidades familiares, a las cuales el niño o la niña va a parar después de los acogimientos temporales. Hay gente que esto no lo entiende. Hay gente que cuando se le habla del acogimiento dice, bueno, a mí todo eso me parece muy bien, pero claro, si me vinculo, efectivamente, ese es una de las grandes tareas y ese es uno de los grandes méritos del acogimiento, tener esta capacidad para al mismo tiempo construir vínculos y luego ser capaces de soltarlos, luego ser capaces de permitir que esa corriente de afecto que habéis sido capaces de meter dentro de los niños o las niñas vaya fluyendo en otras direcciones. Y solo va a fluir en otras direcciones gracias a que vosotros habéis iniciado ese flujo, habéis iniciado esa corriente. Este es uno de los aspectos que a mí me parecen más maravillosos, que me parecen más extraordinarios de ese afecto, porque quiere decir que es un afecto incondicional, que es un afecto que dais porque queréis dar, que dais porque creéis en ello, porque sabéis que es bueno para el niño o para la niña, porque queréis que cuando el niño se vaya sea emocionalmente más rico que cuando llegó, y eso se consigue gracias a vuestro trabajo, se consigue gracias a ese esfuerzo y a ese mensaje de cariño que transmitís continuamente. Sin afecto la relación no va a funcionar. Nada de lo que yo voy a deciros de la receta de educar funciona sin afecto, funciona bien sin afecto. De verdad, si en algún momento creéis que el afecto está fallando, veis que no hay manera, pedid ayuda. Hay maneras en que los técnicos os pueden ayudar, pero pedidla, no dejéis que pase mucho tiempo viendo que el afecto no circula, viendo que ya solamente hay tensión, enfrentamiento, que empecéis a sentiros muy lejos del niño o la niña, que creéis que el niño o la niña está muy alejado de vosotros. No dejéis que eso ocurra durante mucho tiempo, porque sin ese anclaje el riesgo de que, en fin, el barco se vaya a pique o tome malas direcciones es alto. Tanto este ingrediente debe estar siempre presente, lo cual no quiere decir que uno tenga que estar siempre cantando contento y feliz. No tiene nada que ver, uno puede sentir muchísimo afecto y estar enrabietado al mismo tiempo por algo que el niño ha hecho o ha dejado de hacer, etcétera, etcétera, pero el ingrediente este es fundamental. Importante que el afecto se exprese. Hay veces que los adultos tenemos alguna dificultad para expresar el afecto. Lo sentimos, y puesto que lo sentimos, damos por supuesto que el afecto está ahí, pero los niños necesitan además notarlo. Necesitan notarlo en el abrazo, necesitan notarlo en el calor, en la proximidad física, necesitan notarlo en vuestra presencia, sobre todo cuando surgen dificultades. Es lo más fácil del mundo dar un beso a un niño cuando el niño se porta como nosotros queremos. Es menos fácil darle un beso cuando se porta de manera distinta a como nosotros queremos, que es a veces cuando más necesitan el beso, dicho sea de paso. No quiere decir que cada vez que se porten mal hay que darles un beso, no vayan a interpretar que lo uno va con lo otro. Pero que el afecto se note, que el afecto se pueda ver. Que alguien que os viera desde fuera, en una grabación en vídeo donde no hubiera sonido, solamente imágenes, que alguien que viera aquella grabación pudiera decir, ahí hay cariño. Ahí en esa relación entre esos adultos y esos niños hay cariño metido. Efectivamente, un afecto incondicional, un afecto, sean cuales sean las circunstancias, en los mejores momentos, pero también en los duros, también en los difíciles.
Un afecto que debe ser muy cuidadoso, particularmente en los momentos de transición, es decir, cuando los niños llegan, cuando van a salir, a veces con motivo de las visitas, particularmente si las visitas son vividas con mucha angustia, con ansiedad, con temor, como fuente de desorganización, etc. Ese es un buen momento también para expresar esa proximidad emocional. Voy a hablar de ello un poquito después, porque son momentos donde la inseguridad se acentúa por dentro, y a veces se acentúa por dentro, y por fuera lo que veis son comportamientos que no entendéis. ¿Por qué se pone tan rebelde de pronto? No es rebeldía lo que hay es esa fragilidad emocional, es esa inseguridad, esa angustia, ese miedo que está saliendo a flote y que se está expresando de una manera incómoda para vosotros. Sería mucho más cómodo que el niño o la niña dijera: qué angustia siento ante la visita de mañana, pero no es así como funciona. Siento angustia ante la visita de mañana, por lo tanto rompo la botella, la tiro al suelo y monto un número, monto un espectáculo. No es el número lo que está en juego, no es la rebeldía lo que se está expresando con mucha frecuencia, es más esa angustia, esa inseguridad, esa intranquilidad. Pero la clave para mí, y para vuestro esfuerzo, vuestro trabajo en relación con el afecto, es este aspecto, ¿no? De que tenéis que estar seguros de que cuando los niños se vayan, cuando termine el acogimiento, su depósito emocional esté mucho más cargado que cuando llegan. Y que esa carga sea la carga de unas emociones seguras, de unas emociones tranquilas. Ahora confían más en sí mismos y confían más en los adultos. Los adultos para ellos han dejado de ser solo una fuente de amenaza, o de inseguridad, o de miedo, o de angustia. Gracias a vuestro trabajo, a vuestro afecto, a vuestra incondicionalidad, poco a poco van aprendiendo que los adultos también son y pueden ser fuente de protección, y fuente de seguridad y fuente de cariño. Y más importante todavía, gracias a vosotros y a vuestro afecto y a vuestro cariño, van aprendiendo que ellos son importantes para algo, que ellos son valiosos, que ellos no son basura, que ellos no son solo cosas negativas y desagradables. Y ese aprendizaje, el aprendizaje de la confianza en el otro y de la confianza en uno mismo, el aprendizaje de las relaciones como algo rico y como algo positivo, eso es algo que a ellos les había faltado en su historia previa, y que es crucial que aprendan gracias a vosotros y fundamentalmente gracias a este manejo, a esta transmisión de afecto de la que estamos hablando. Bueno, por tanto, como veis, el afecto, el cariño es, yo creo que el ingrediente más esencial, el ingrediente más importante de toda la receta de la que estamos hablando. Vamos con el segundo ingrediente. Ya tenemos el primero, hemos hecho un buen acopio de él, tenemos la despensa bien llena, porque del afecto hay que tirar continuamente, y por lo tanto no queremos tenerlo en pequeñas proporciones, sino que queremos tenerlo en abundancia. Vamos con el segundo ingrediente, que es el ingrediente de la comunicación. A ver, el tema del acogimiento. Claro, el acogimiento es una situación que no es habitual. Es una situación que no forma parte, digamos. Bueno, ¿cuánta gente hay? Vecinos vuestros, amigos vuestros, a los que les habéis hablado del acogimiento. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cómo funciona? Pero entonces empiezan a hacer preguntas y más preguntas, porque tiene muchos elementos que no son elementos habituales. Nosotros, los adultos, sabemos lo que es. Sabemos cuáles son las reglas del juego, y sabemos cuándo llega el niño y por qué llega, y podemos tener
podemos tener una cierta previsión de qué va a ocurrir después, de cuánto tiempo va a estar, de por qué va a estar allí, de qué depende, que esté más tiempo, esté menos tiempo, etcétera, etcétera. Los adultos tenemos eso claro, pero con muchísima frecuencia los niños no lo tienen claro. Con muchísima frecuencia para ellos es todo mucho más confuso. Incluso con frecuencia tienen ideas, se forman ellos mismos ideas equivocadas. Es como los niños cuyos padres se divorcian y se sienten culpables porque se han divorciado por su culpa. ¿Cuántos niños, hijos de padres divorciados, sienten que la culpa del divorcio de sus padres son ellos, ¿no? Cuando en realidad, lógicamente, la causa viene de otro. Es decir, las normas solamente tienen valor educativo cuando su cumplimiento se exige. Es decir, que si ponemos una norma, pero después nos da igual que se cumpla o no se cumpla, o unos días le damos mucha importancia y al día siguiente no le damos ninguna, etcétera, etcétera, la norma pierde todo su valor educativo. ¿Cuál es el valor educativo de la norma? Estructurar la mente del niño, ayudarle, particularmente a estos niños que tienen ese gran problema con la autorregulación, porque no han aprendido la autorregulación desde pequeñitos. Las normas le dan la regulación de estos niños. Y a base de estar mucho fuera, acaban penetrando poco a poco, acaban interiorizándose y el niño acaba o la niña acaban teniendo la capacidad para el autocontrol. Pero para eso hace falta efectivamente que ese control exista, porque si no las consecuencias son incluso más negativas. No solamente no tienen efecto, sino que tienen un efecto negativo. Esto no quiere decir, naturalmente, que haya que ser rígidos, que no haya que aceptar que hoy que el niño tiene fiebre, mañana que la niña está completamente desquiciada por otro motivo, pasado mañana en que hay un día muy especial por alguna razón. Esto no quiere decir que las normas en un momento determinado se flexibilicen o se pongan en un lugar más secundario, etcétera, etcétera. Pero naturalmente estas son las excepciones. Si hacemos de las excepciones la regla, entonces las cosas pierden el valor educativo. Estos son los ingredientes de la receta: el afecto, la comunicación, las normas y el control. Como os decía al principio, os toca a cada uno, en función de vuestras características, de las características de los niños, os toca elaborar, mezclar estos ingredientes, decidir cuáles son las proporciones en que vais a utilizar. Una cosa clara es que estos ingredientes tienen que mezclarse entre ellos. Cuando antes hablaba del afecto por un lado y de la comunicación por otro, bueno, es evidente que en el tipo de comunicación del que yo os estaba hablando, el afecto tiene que tener una parte fundamental, porque os decía que la comunicación en gran parte es compartir emociones, dar la posibilidad de compartir emociones. Es decir, que el afecto y la comunicación es evidente que van de la mano, es evidente que las normas y el control van de la mano, la misma norma con afecto. Y si algunas de las normas que vosotros podéis ponerles, tal vez las han tenido en su historia anterior. Y una de las grandes diferencias es que vosotros se las ponéis con orden, con afecto y con comunicación. Y antes las recibían desordenadamente o caóticamente, o sin afecto o sin comunicación. Por tanto, también ahí hace falta que eso esté presente. Aunque no os puedo decir cómo se elabora la receta, sí puedo daros algunas pautas que a mi juicio pueden ser útiles de cara a su manejo. Respecto a la cantidad, la intensidad y la mezcla de estos distintos ingredientes, ¿de qué depende?
Pues en primer lugar va a depender de cada niño, de cada niña. Va a depender de su edad, de su historia previa, va a depender del momento en el que se encuentre, va a depender de las cosas que puede hacer, de las cosas para las que tiene limitaciones. No se puede pedir lo mismo a un niño y a otro, porque evidentemente pues tienen edades distintas, tienen capacidades, tienen limitaciones, tienen experiencias distintas. Pero también van a depender de vosotros. Si hacéis cosas en las que no creéis, cuyo significado no entendéis, o si se os obligara a hacer cosas que vosotros no sabéis hacer. Yo hay cosas que no sé hacer. Y cuando las intento hacer no me salen bien. Por ejemplo, cosas en la relación familiar, o cosas en la relación con los hijos. Hay cosas que a uno le salen mejor que otras, más espontáneamente que otras, y es importante que os pongáis metas que sintonicen un poco con vosotros. Si todo el tiempo estáis haciendo cosas con las que no estáis cómodos, en las que no creéis, con las que no os sentís a gusto, seguramente no lo vais a hacer bien. Pedid ayuda si lo necesitáis. Si tenéis que hacer algo que os resulta muy difícil, que tenéis que hacer de todas maneras, alguien os puede ayudar dándoos algunas pautas, etc. Pero sí es importante que vuestras características entren en juego. Pensad que igual que se puede ser un mal padre o una mala madre de muchas maneras distintas, se puede ser un fantástico padre, una fantástica madre, un fantástico acogedor, una fantástica acogedora de muchas maneras diferentes. Se pueden hacer bien las cosas de maneras muy diferentes y tenéis que encontrar la que os va bien a vosotros, no la que veis que hace la compañera de asociación, para la cual puede ser más natural hacer algunas cosas de lo que pueden ser para vosotros. Mientras en lo que hacéis no falte ninguno de los ingredientes que hemos mencionado, hacedlos, utilizadlos de la manera que a cada uno de vosotros os resulte cómoda, os vaya bien. Naturalmente, la mezcla de los ingredientes va a depender de la situación en cada momento, de la situación del niño o de la niña, del momento del acogimiento, en fin, del día de la semana, de las circunstancias que haya, etcétera, etcétera. En todo caso, y termino, ninguno de los 4 ingredientes debe faltar. Siempre muy fundamental, muy en primer lugar, el cariño, el calor, pase lo que pase, sea cual sea la situación, sea cual sea el momento del acogimiento. Nunca debe faltar la comunicación para contar cosas, pero sobre todo para compartir. Sobre todo para compartir experiencias, para ventilar, para compartir emociones, para ventilar esa habitación que no puede permanecer continuamente cerrada. No pueden faltar las normas que le ayudan al niño a saber qué es lo que se espera de él, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. Y no puede faltar el control que asegure que las normas que se han puesto y que se han acordado y que se han establecido, que cumplan los criterios que antes hemos dicho, están presentes en la vida cotidiana. Bueno, inevitablemente los buenos trabajos en la cocina no son de cocina rápida. La comida rápida no funciona. Esta receta es una receta de comida lenta. Al menos lenta de preparación. Al menos lenta de preparación. Es mucho lo que se os pide. Es mucho lo que se espera de vosotros. Es mucho lo que queréis conseguir. Además de ser mucho, con frecuencia es muy difícil. Paciencia. Poco a poco. Sin desfallecer, pero sin parar. No os sintáis mal, porque ya lleva 1 año y medio y todavía no lo que sea, pero ¿cuánto ya? Disfrutad de los avances, notadlos, sentid que sois protagonistas de ello, sentiros bien por el trabajo que estáis haciendo, por el esfuerzo que estáis poniendo, por cómo están haciendo las cosas. La paciencia es un ingrediente esencial. Es esencial disfrutar de los pequeños avances.
en los niños y en vosotros mismos y en la situación. No penséis solo en la meta final, pensad en esos pequeños logros, en esas cosas que se van consiguiendo. A veces reírse de algo que es para llorar viene. Muchas cosas son para llorar, es verdad. El acogimiento y fuera del acogimiento, de hecho sea de paso. Y al final pues uno acaba encontrando consuelo en sacar un chiste del asunto. Y hay gente que tiene más facilidad que otras, es verdad, para encontrarle ese cambio de registro, ¿no? Y para pensar que pues en algo que normalmente debería llevarnos al enfado y a la rabia, pues acaba llevándonos a la sonrisa y a un tono, cambia por completo. Es la misma situación, pero cambia por completo. Otro elemento fundamentalísimo en estos criterios para la elaboración en los temas educativos, en los temas del acogimiento en general, es el apoyo mutuo. Es el apoyo entre los miembros de la pareja, cuando se trata de un hogar en el que hay una pareja. El apoyo mutuo entre los acogedores y los técnicos. Estamos en la misma empresa, queremos lo mismo, buscamos lo mismo, luchamos por lo mismo, no podemos estar ni lejos los unos de los otros, ni enfrentados los unos con los otros. El apoyo mutuo que encontráis en compañeros y compañeras, amigos y amigas en la sociedad. Para eso os veis, para eso os juntáis, para eso os conocéis, para eso os llamáis por teléfono, para eso compartís tantas cosas en las cuales os sentís identificados y eso os ayuda y os hace sentir bien. Bueno, y en la cocina, pues ¿qué queréis que os diga? Un poquito de suerte siempre viene bien. Siempre viene bien. ¿Cuántas veces, pues en fin, el temporizador que tenemos allí con el imán en el frigorífico, pues creíamos que estaba funcionando, pero estaba parado y lo pita, y ya lo que huele es a quemado, pues es que está todavía, no empezaba a contar. Claro, la mala suerte de que en aquel momento en que se puso el temporizador sonó el teléfono y entonces al irse a coger el teléfono se olvidó el temporizador, pero de todas maneras el horno ya estaba funcionando y el plato que vamos a hacer se ha desmejorado. Así es que un poco de suerte nunca viene mal. La suerte a veces, como dicen, de la inspiración. Uno espera que la inspiración le encuentre a uno trabajando. Así es que uno espera que la suerte le encuentre a uno poniendo todo su esfuerzo y poniendo todo su cariño y poniendo toda su intención en hacer lo mejor posible eso que vosotros hacéis, que es educar a vuestros niños y niñas, fundamentalmente queriéndolos, pero también poniendo en marcha cada uno a vuestra manera los ingredientes de la receta que ya os dejo para que trabajéis sobre ella. Muchas gracias. Porque algo de lo que se dice os toca y eso es muy agradable. Muchísimas gracias.